Hola, este tema que vamos a ver se titula Relación entre tipos de filamento y resolución óptica del microscopio electrónico de barrido. El objetivo de aprendizaje de este tema es que se determine cómo varía la resolución óptica del MEP dependiendo del tipo de filamento que se utilice para producir los electrones. Para esto, pues recordemos que resolución se define como la distancia más pequeña que separa dos puntos cercanos en un objeto y que puede distinguirse en la imagen como dos puntos separados. Aquí tenemos, por ejemplo, dos puntos que están más o menos pues juntos, pero no se alcanza a distinguir los dos puntos en la imagen. Aquí tenemos una buena resolución. Aquí los dos puntos están tan cercanos, la distancia que los separa es tan corta que nuestros ojos no pueden distinguir esta distancia. Quiere decir que aquí tenemos una resolución que es menor a la del ojo humano. Eso es lo que significa resolución, ¿no? La capacidad que tiene un instrumento óptico, una lente, para mostrarnos estructuras muy pequeñas que podamos resolver con ya sea nuestros ojos o con algún microscopio. Y aquí pues vamos a ver que depende del tipo de filamento que se use en el microscopio electrónico de barrido, que va a variar esta resolución óptica. Puede ser mejor o puede ser un poco menos buena. Aquí tenemos entonces que el filamento del que vamos a hablar en este tema se encuentra dentro de una de las partes del microscopio electrónico de barrido que vemos en esta imagen. Aquí arriba tenemos el cañón. Este sería el cañón en un zoom. Tenemos que el cañón está constituido de un cátodo que tiene carga negativa y un ánodo con carga positiva. Y dentro del cátodo tenemos al filamento. Aquí tenemos entonces dentro del cañón al filamento. Después vienen las lentes electromagnéticas, la cámara del espécimen y aquí tenemos el monitor donde se puede observar la imagen. Entonces vamos a ver que hay varios tipos de filamentos dependiendo de la forma en que se producen los electrones a partir de este filamento. Se van a clasificar en filamentos de emisión termoiónica, que se refiere a que la emisión de electrones, la producción de electrones, se realiza por calentamiento del filamento estando al vacío el cañón, va a emitir electrones. Se requiere calentar al filamento para emitir electrones. Dentro de este tipo de emisión tenemos al filamento de tungsteno y al de hexaboruro de lantano. La siguiente emisión es la emisión de campo. En esta, los electrones se producen al aplicar un campo eléctrico positivo muy fuerte a la punta del filamento. En este tipo de emisión tenemos al filamento de tungsteno dopado con óxido de circonio, conocido como tipo Schottky, y al cátodo frío, que está compuesto de un monocristal de tungsteno. Veamos primero los de emisión termoiónica. Aquí tenemos en primer lugar el de tungsteno. El de tungsteno, aquí tenemos un corte transversal de cómo está el filamento dentro del cátodo y aquí tenemos el ánodo. Aquí tenemos en esta figura a la izquierda el filamento que termina es un alambre que doblado en forma de V, que termina en una punta muy pequeña, que en el de tungsteno tiene un diámetro de 100 micrómetros esta punta. Este filamento está adherido a dos postes metálicos incluidos en un cerámico. Las características principales de este filamento es que este filamento, como es de emisión termoiónica, entonces se calienta a 2800 grados centígrados. La punta del filamento, como dije, es de 100 micrómetros. Y entre el cátodo y el ánodo se forma un campo electrostático, que es una lente electrostática que va a hacer que los electrones que pasen por este campo electrostático los va a refractar en un punto delante del cátodo. Este primer diámetro que se forma del haz de electrones se llama crossover. Entre más pequeño sea el crossover que nos permite formar el filamento,
va a ser más fino el haz con el que vamos a barrer la superficie de la muestra y vamos a poder tener una mejor resolución. En el filamento, el crossover tiene un diámetro de 30 micrómetros. El tiempo de vida de este filamento es de 80 horas, debido pues que se calienta a esta temperatura. Y requiere un vacío de alto vacío, se llama, que es de 7.5 por 10 a la menos 5 torricelli. El siguiente filamento, que también es de emisión termoiónica, es de hexaboruro de lantano. Consiste de un rodillo laminado en una punta muy fina. Esta punta mide a más o menos de 15 micrómetros, a comparación del de 100 micrómetros del de tuxteno. Quiere decir que este nos va a dar un crossover todavía más pequeño, que es de 10 micrómetros. Este filamento se calienta de entre 1427 a 1827 grados centígrados, hacia un poco más baja la temperatura que el del de tuxteno, que era de 2800. Por lo tanto, pues va a durar más tiempo, o sea, 500 horas a comparación de 80 horas del de tuxteno. También requiere un alto vacío de 7.5 por 10 a la menos 7 torricelli. El siguiente tipo de emisión es el de emisión de campo, que como dije, la producción de electrones se lleva a cabo por efecto de un campo eléctrico muy fuerte. Este cátodo de emisión de campo, por sus siglas en inglés, se abrevia FEG o FEG. Y los microscopios que tienen este tipo de cátodo de emisión de campo se llaman Scanning Electron Microscopy Field Emission, o sea, microscopio electrónico de barrido de emisión de campo. En este tipo de filamento, la punta del filamento anda alrededor de 100 nanómetros, comparado con 100 micrómetros del de tuxteno, es mucho más fina, ¿verdad? La punta. Y el crossover que va a formar es de entre 15 a 20 nanómetros. O sea, todavía es el crossover mucho más pequeño diámetro comparado con 50 micrómetros, ¿verdad? O 15 micrómetros, 10 micrómetros de los otros filamentos. Entonces aquí vamos a tener una ultra alta resolución. Estos microscopios de emisión de campo se utilizan mucho para ver muestras a nivel nano, de nivel de nanotecnología, debido a que proporcionan una alta resolución. Entonces, como dije, bueno, aquí el filamento no se calienta específicamente, los electrones van a salir por efecto de dos ánodos. Y se ve en la figura, un primer ánodo, un segundo ánodo que tienen carga positiva. Y el filamento es una punta de, como ya dije, de 100 nanómetros, en los cuales los electrones andan aquí casi, pues, ya fuera del filamento. Lo que pasa es que al jalarlos con un campo eléctrico, estos salen directamente sin tener que calentar el filamento. Nada más que, bueno, se ha modificado esto un poco y se ha creado este tipo de emisión de campo, pero termal, o conocido como tipo Schottky, en el cual este filamento de tuxteno que está dopado con óxido de circonio se calienta ligeramente a 1600 grados centígrados, pero sigue siendo de emisión de campo porque los electrones van a salir principalmente debido a este campo eléctrico y no tanto al calentamiento. Tenemos el siguiente, que es el de también de emisión de campo, pero es el cátodo frío. Aquí, como su nombre lo dice, trabaja a temperatura ambiente. Se trata de un monocristal de tuxteno. En la punta del filamento anda alrededor de 100 nanómetros. Y el crossover que forma de 5 a 10 nanómetros, todavía mucho mejor que el de tipo Schottky. O sea, nos da la mejor resolución, nos permite ver estructuras mucho más pequeñas que todos los demás. La desventaja es que no emite mucha corriente, por lo mismo de que no sale una gran cantidad de electrones. Pero igualmente los electrones salen por efecto de este campo eléctrico muy fuerte, que es un campo eléctrico positivo que jala a los electrones que están en la punta.
Entonces, pues a menor tamaño del crossover, el diámetro de las electrones que llega a la muestra es más pequeño y por lo tanto la resolución óptica es mucho mejor. Aquí tenemos un resumen de los filamentos. Como vemos aquí, el diámetro de las va disminuyendo dependiendo del tipo de filamento. Y tenemos que el diámetro del filamento, de la punta del filamento, es la más pequeña en el cátodo frío de emisión de campo. Y el crossover, el más pequeño también, ¿verdad? Vemos que disminuye desde el tungsteno hasta el de emisión de campo que tiene que forma el diámetro de crossover más pequeño. Y este crossover va a ser usado por las lentes para disminuir su tamaño todavía más para que tengamos una excelente resolución en el cátodo frío. Sin embargo, pues estos filamentos de emisión de campo son más delicados, requieren bombas de vacío mucho más especializadas, como las bombas iónicas, que son más costosas. Y bueno, todo es más costoso, entre más delicado es y entre mejor resolución nos dan los filamentos. En conclusión, ¿verdad? Tenemos que entre más pequeño es el crossover que forma el filamento, la punta del filamento va a proporcionar una mejor resolución. Tenemos aquí que la punta del haz de electrones que está formando un filamento puede ser muy fina y esto nos da una mayor capacidad de barrer la superficie, recorrer todos los recovecos y darnos una mayor cantidad de información, sea una mejor resolución. En cambio, si tenemos un haz grueso, este no va a poder pues detectar todo lo que haya en la superficie de la muestra y nos va a dar una menor resolución. Por lo tanto, entre más pequeño sea el crossover, vamos a tener una mejor resolución. ¿Y quién nos da esa mejor resolución? Pues dependiendo del diámetro de la punta del filamento, vemos que el de tungsteno nos proporciona la más baja resolución, luego le sigue el de hexaborolantano, después la que le sigue, si es de emisión de campo tipo Schottky, que es mejor, y la de cátodo frío, que es la que nos da la mejor resolución. Bueno, esto sería todo. Gracias por su atención.